Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, familia? Un gusto poder recibirles aquí en Fe, Esperanza y Amor. Yo soy Néstor y como cada circunstancia que tenemos ese gusto, ese privilegio de poder estar aquí en Fe, Esperanza y Amor, nos da muchísima alegría poder saludar a los que ya están aquí conectados. Gracias a los que nos siguen en las diferentes redes sociales. Tenemos una cuenta en Instagram, en Facebook, en YouTube. Así que la idea es poder alcanzar y poder llegar a muchísimas más personas. Gracias a también todas las personas, todas las familias que toman ese tiempo, que apartan una parte de su día, por supuesto, para estar aquí reunidos, para buscar, para conectarse, para aprender. Porque si hay algo de lo que podemos estar seguros y que podemos tener en común, es que todos tenemos cosas nuevas que estar aprendiendo en cada mañana. Y dice un buen refrán, un buen dicho, que un buen maestro, el día que deja de aprender, ese día deja de enseñar. Y es algo semejante con nuestra vida, que estamos en una carrera, estamos en un proceso de crecimiento en donde no podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos. Al contrario, tenemos que prepararnos, tenemos que entender que siempre hay algo que agradecer, siempre hay algo que soltar, algo que perdonar y algo que mejorar. Eso es algo tan maravilloso porque parte de nuestras decisiones, parte de la voluntad, tiene que ver con el libre albedrío en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, las decisiones que nosotros estamos tomando. Así que el estar aquí conectados en fe, esperanza y amor, déjame decirte que es una de las más grandes y buenas decisiones que podemos estar tomando porque queremos crecer. Este mensaje es para todos, anhelamos y soñamos ser también una iglesia para todos, una iglesia con los brazos abiertos, una iglesia no hablando acerca de las estructuras de los edificios, más bien de un hospital para el alma, de un refugio en donde todos llegamos en una condición que quizá hemos sido heridos, quizá hemos sido lastimados o sencillamente nosotros también pudimos haber lastimado a alguien más. Así que te decía al inicio, este es un espacio para todos. Siéntete con la libertad de mandar ahí tus comentarios, tus mensajes, tus preguntas, porque queremos tener esa buena interacción. Así que todos están en casa, todos siéntanse más que bienvenidos. Y si tú te preguntas hoy y estás aquí por primera ocasión y dices, bueno, es que yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que se dice ahí, no pasa absolutamente nada. Ojalá te puedas quedar hasta el final y que hoy podamos tener ese corazón, esa actitud de manos abiertas, de aprender y de saber que todos podemos mejorar, podemos ser mejores hijos, podemos ser mejores hermanos, podemos ser mejores empleados o también ser mejores jefes, podemos ser una mejor iglesia, una iglesia que refleje el amor de Dios a las personas y ese es el fundamento de Conexión Vida, conectar a las personas con el autor de la vida y que tiene como misión llevar ese mensaje de esperanza, de salvación y de buenas noticias a todas partes. Así que todos sean bienvenidos. Y habiendo dicho lo anterior, ya está apareciendo en pantalla cuál es el tema que estaremos aterrizando, que estaremos viendo en esta noche de fe, esperanza y amor, que lleva por título Todo sirve. Y no me refiero a las herramientas, no me refiero quizá a los objetos para arreglar, para reparar, me refiero a los eventos, me refiero a las circunstancias de la vida, porque nuestra vida es un cambio continuo de estaciones. Hay estaciones donde hay mucha algarabía, donde hay mucha felicidad, donde estamos muy contentos, donde estamos gozosos por muchas circunstancias y esos momentos añoramos y ojalá los tengamos bien enmarcados, bien cuadrados, pero también hay momentos de la vida, hay estaciones de la vida en donde se atraviesan días lluviosos, días llenos de neblina, por donde seguramente tú has estado, yo también he estado en esos momentos, días en donde no vemos el final del camino, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay incertidumbre, donde hay muchas preguntas y pocas respuestas. Me refiero a esos días grises en donde te preguntas si verdaderamente vale la pena continuar en lo que tú estás haciendo. También la vida está compuesta de esas circunstancias. También, claro, hay días llenos de lluvia, días, decía justamente nuestro pastor el día miércoles en punto de partida, episodios de depresión, de ansiedad que se manifiesta de muchísimas ocasiones y de muchísimas formas, pero aquí cae nuevamente esta sentencia. Todo sirve, todo abona,
Todo tiene un propósito y quiero adelantarme a la parte medular de este mensaje. Todo encaminado y todo eso que se encuentra ahí afectando de manera positiva o negativa a tu vida, teniendo ese catalizador y Dios estando en medio de la ecuación, todo ello te puede catapultar para mejorar tus relaciones, para mejorar tu vida y para mejorar y tener un crecimiento significativo en tu fe. Así que ese es el tema que estaremos abordando en esta noche. Todo sirve, básicamente. Así que quisiera hacerte una pregunta que yo muchas veces me he hecho en tiempo atrás. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? ¿Qué sería eso que quisieras evitar haber hecho? ¿Cuáles son esas palabras que quisieras haber jamás dicho en su momento? ¿Cuál es esa relación que tal vez te lastimó, que dices, bueno, ojalá nunca hubiera tenido que atravesar esa circunstancia que a la fecha me sigue doliendo o a la fecha sigo trayendo a mi presente? ¿Qué es lo que cambiarías? Y quiero abrirte en esta noche un poco mi corazón y platicarte. Mira, yo recibí a Cristo a la edad de 24 años en medio de un escenario no muy favorable, con diferentes luchas en la casa, como todos tenemos en su momento algunas luchas en la familia, con diferentes problemas en la escuela, diferentes circunstancias adversas, incluso también con las relaciones, una manera diferente de vivir. Y yo me di cuenta que estaba llegando y estaba aterrizando en un punto donde yo no quería estar, pero que mis acciones me estaban llevando ahí al 100%. Y entonces yo en el pasado llegué a pensar e imaginar en dónde estaría si mi vida hubiera sido diferente, si mi familia hubiera sido diferente, si las decisiones que yo hubiera tomado hubieran sido distintas. Y esas preguntas inundaban mi pensamiento hasta que me topé con algo importante, hasta que entendí que Dios es especialista en transformar las cosas malas y convertirlas en algo bueno. Dios es especialista en eso. Y quisiera que me acompañaras en esta aventura que es este mensaje, en donde prestáramos mucha atención y abríamos nuestro corazón, porque estoy seguro que Dios quiere tocar tu vida a través de estos relatos que no están puestos por casualidad. No hay casualidades dentro de lo que Dios planea y hace. Entonces, resulta que José, siendo ese muchacho, ese adolescente de 17 años, tal vez conocer la historia, José es vendido por sus hermanos. José es literalmente arrojado directamente a una cisterna. José es acusado incluso de tener algunas condiciones de intimidad sexual con la esposa de un gobernador y es arrojado a la cárcel. José está atravesando la peor etapa de su vida y él tiene solamente 17 años. Y 17 años, pues básicamente es una etapa en donde todos estamos en un proceso de crecimiento, donde hay inmadurez, por supuesto, claro que la hay, donde apenas estamos aprendiendo y desarrollando muchas otras facultades. Y déjame decirte que ese era José, de 17 años. A él nadie amaba sus errores, nadie amaba sus virtudes. Bueno, esa es otra cosa, pero José solamente tenía 17 años y este mismo José estaría atravesando esas etapas duras, esas etapas complicadas, esas etapas difíciles en su vida. Y resulta que pasaron largos 14 años desde estar en la cárcel, desde estar enjuiciado, desde ser violentado en muchas condiciones. Pasaron largos 14 años porque hasta los 31 años de edad José estaría teniendo en la mano el anillo que el mismísimo faraón le estaría otorgando y estaría siendo la mano derecha de él. Y entonces Dios es especialista una vez más en transformar esos eventos caóticos en bendición. Es especialista en utilizar los días grises como días soleados para alumbrar a muchísimas más personas. Imagínate nada más ese aspecto, porque Dios estaba preparando a José, por supuesto que sí, porque ese José tendría que haber soltado ese rencor, tenía que haber soltado sus propios pensamientos, porque hacemos y encontramos en este capítulo de Éxodo, hablando incluso de la vida de un José diferente, de un José que ya no camina en esa misma dirección. Y mira, José maduró y José creció. Imagínate qué hubiera sido de la vida de José si él hubiera quedado con ese resentimiento, con ese enojo, con ese orgullo en su corazón y jamás haber sido una pieza clave en la construcción del plan de Dios.
Y si seguramente le preguntáramos a José, oye José, ¿quisieras cambiar algo de tu pasado? Yo creo que la respuesta de él sería, no cambiaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo ello, todas esas luchas, todos esos conflictos se utilizaron como un trampolín, como una catapulta para tomarme yo más fuerte de la mano de Dios. Y continuamos ahora, estamos en esta noche en el aspecto de la adolescencia. Ahora vemos a un Daniel descrito en el capítulo número 1 del mismo libro que lleva su nombre. Encontramos a un Daniel que su familia está conectada con Dios. Es un Daniel, un adolescente que escuchan que un imperio de Babilonia ha estado llegando a los alrededores, que ha estado conquistando todos los lados que pueden encontrar ahí en su país, y ellos oran a Dios y ellos piden a Dios que los guarde, que les proteja, pero al mismo tiempo que haga su voluntad. Y la voluntad es que Daniel vaya siendo ahora preso, que Daniel vaya siendo ahora un cautivo. Se llevan a Daniel, a sus amigos, a Sadrach, a Mesac, a Abednego, que fueron los nombres que les cambiaron, y ahora Daniel se encuentra en medio de una cultura totalmente desconocida, siendo obligado y forzado a cometer actos que él no quisiera, pero él decide no contaminarse de esa cultura. Él decide poner un alto a las cosas que no están bien. Así que Daniel opta por tener esa condición de respuesta hacia el jefe de los eunucos, y Daniel tiene una relación inquebrantable con su Dios, que es nuestro Dios, el único y Dios verdadero. Así que Daniel logra soportar esas pruebas. Dios tiene esa misericordia y gracia para con la vida de Daniel, y la vida de Daniel cambia, por supuesto. Daniel también madura, Daniel crece, y ese foso de los leones al que en su momento fue lanzado Daniel, ahora ha sido también una catapulta para que él pueda depender más de su único y verdadero Dios. Qué hermoso esto que estamos platicando, ¿no? Porque Dios, una vez más, es especialista en utilizar las cosas malas en cosas buenas. Y entonces imagínate una vez más esta pregunta en la vida de Daniel. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿lo cambiarías, Daniel? Yo creo que su respuesta sería no, porque Dios tenía un plan muchísimo más grande de lo que él podría comprender ese mismo instante. Pero por supuesto que Daniel decidió ser valiente, decidió esforzarse, decidió trabajar, y llegó a ser también uno de los consejeros principales, no solamente de Nabucodonosor, sino también de Belsasar y de los reyes que estaban ahí. Entonces imagínate nada más este aspecto tan significativo. Avanzamos en el relato y nos encontramos ahora a un hombre llamado Noé, que estuvo 120 años construyendo un arca para algo que él ni siquiera comprendía al 100%. Dios le dice que habría un diluvio. Dios le dice que se reventarían las grandes fuentes del abismo, o sea, no solamente caería lluvia de la parte de arriba, sino también saldría la lluvia de la parte de abajo, haciendo una cuestión totalmente diferente y algo que él no conocía. ¿Por qué? Porque para ese punto, en el tiempo de Noé, nunca había llovido. De hecho, había un vapor que emergía de lo más profundo, y con el mismo vapor estaban ahí los nutrimentos necesarios para las plantas, para la vegetación. Y cuando Dios llama a Noé, Noé decide creer, Noé decide confiar, aunque no ve el siguiente escalón. Noé decide entender que el plan de Dios es más grande que sus mismos planes. Pero imagínate nada más, 120 años de críticas a la vida de Noé, 120 años hablando de perspectivas, diciéndole, es que estás mal, es que eso jamás ha pasado, es que eso es solamente una idea, hasta de burlas a la vida de Noé. Pero él sabía que estaba siguiendo una vez más al único y Dios verdadero. Y entonces Noé es obediente, llega el diluvio y es Dios quien decide salvar a su creación y decide utilizar a esos remanentes para nuevamente estar repoblando la tierra. Y es ahí donde Noé comprende tantas y tantas cosas que antes él no podía apreciar al 100%. Una vez más, se utilizan las cosas inesperadas, se utilizan las cosas problemáticas en cosas de bendición. Tienen una utilidad, y con esto quiero decirte a ti que hoy nos estás acompañando que Dios también puede utilizar esos fosos que tú estás teniendo,
que Dios puede utilizar esas cisternas profundas, quizá para que volteemos a ver a la parte de arriba y digamos, ¿en dónde me encuentro parado el día de hoy? Dios es especialista en trabajar con personas imperfectas como tú y como yo. Y Dios se alegra de utilizar a personas así por el simple hecho de que podemos ser una herramienta de utilidad, una herramienta no perfecta, pero sí dispuesta para los propósitos que Él tiene en mente. Y ahí es cuando yo logré comprender que los momentos no tan gratos son los mejores para madurar nuestra fe. Así es, los momentos no tan gratos, los días grises, los conflictos, la cuestión de los traumas, las decisiones malas en el pasado, pueden ser elementos para catapultarnos a una relación firme y estrecha con nuestro Dios. Esos momentos difíciles, Dios los quiere utilizar para que tú puedas depender más del Creador. Así que hay algo más y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, versículo 28, que está apareciendo ya en tu pantalla. Vamos a dar lectura a esta epístola directamente de Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y fíjate nada más qué cosa tan interesante. La condicionante, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Y tú te preguntas, mis luchas, mis traumas, mi rencor, mis batallas. Claro, si en esas condiciones está Dios en la ecuación, las cosas pueden cambiar. Pero ojo, si Dios no está en la ecuación de todo esto, ese tipo de eventos y circunstancias pueden convertirse en heridas profundas en tu vida. Así que es de esa manera, todas las cosas ayudan a bien. Si Dios no está en la ecuación, esas heridas pueden hacerse más profundas. ¿Y sabes qué es lo que tendemos a hacer nosotros como seres humanos? A buscar culpables, a buscar a quién lanzar esa pelotita y hacernos nosotros víctimas de las circunstancias. Pero Dios no quiere que busquemos hacernos esas víctimas. Dios no quiere que nos hagamos ese gato que se está lamiendo las heridas todo el tiempo. Dios quiere que nosotros nos hagamos responsables. Y hoy vamos a ver justamente 3 elementos para nosotros poder ver que las cosas ayudan para bien. Vamos a ver 3 elementos para entender que todo sirve, hasta esas cosas que le has dicho a Dios que quite de tu vida. Así que, pregunta importante, ¿cuáles son esas heridas en tu corazón que aún no han sanado? Y pon mucha atención en esto, porque no estoy preguntando si tenemos heridas o no tenemos heridas, porque todos tenemos heridas en el corazón. El asunto es cómo vamos a utilizar esas heridas. Y la respuesta es que Dios quiere utilizar esas heridas para bendecir a otras personas. ¿Cómo es posible? En una ruptura de un matrimonio, en un conflicto en la casa, en problemas en todos los aspectos laborales, ¿cómo es que Dios puede utilizar esas heridas? La realidad es de que tenemos a un Dios soberano y Dios especialista en trabajar con esas heridas, con personas rotas y lastimadas como tú y como yo. El asunto es que tenemos que identificar primero esas heridas. Yo tengo mis heridas, seguramente tú también las tienes. Y entender, quiero animarte en esta noche a creer que el daño del pasado puede traer algo positivo a tu presente. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo esas luchas, cómo esos traumas, cómo esas decadencias, cómo esas deficiencias, cómo esos problemas pueden ser algo positivo puesto en las manos correctas? Porque te decía al inicio, Dios es especialista en transformar las cosas malas en cosas buenas. Dios quiere que nosotros miremos más allá de la neblina y que aprendamos algo, que dejemos de hacernos la víctima y que busquemos trabajar codo a codo con las personas y en consecuencia con Él. Así que el ingrediente número 1 es un cambio de perspectiva, un cambio de visual, un cambio de lente, un cambio de perspectiva. Fíjate, esto está bien interesante que te voy a platicar en esta noche. Resulta que aquí en la pantalla está apareciendo una ilustración, es una captura, es una imagen justamente del robot mandado directamente de la NASA, pues, en el planeta rojo, en Marte. Este robot se llama Curiosity.
Así que para los que no saben inglés, no es cierto, se llama el robot Curiosity, hablando acerca de la curiosidad. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Resulta que este robot tomó algunas ilustraciones en el planeta rojo, en Marte, y esta es una de ellas. ¿A qué es a lo que se te parece que está apareciendo en ese lugar? Inmediatamente salieron los comentarios, en las notas, en Facebook, en todos los noticieros diciendo, es que es una puerta, es una entrada, fíjate cómo está el corte. Inmediatamente salieron incluso algunas ideas, seguramente ese es un pasadizo de vida extraterrestre, allí es exactamente el lugar, pero no duró mucho. Esto ocurrió en marzo del presente año, no duró mucho que la misma NASA salió a desmentir esta misma condición, haciendo alusión a que esa pequeña ilustración que se había tomado era una pieza de un rompecabezas de 3,466 piezas, y ese pequeño apartado que estaba apareciendo ahí no necesariamente era un pasadizo, obviamente tenía un zoom gigantesco, pero que ese pasadizo, decían los expertos, entre comillas, era únicamente una ruptura dentro de una zona rocosa, y no solamente eso, que las dimensiones, dicen los expertos, de eso, haciendo alusión a otras comparativas, que ese espacio solamente era de dimensiones de 15 centímetros aproximadamente de ancho por 35 centímetros de largo, o sea, un cuadrito de este tamaño. En ese momento, ¡pum!, se cayeron todos los pensamientos de el pasadizo, la construcción, la vida. Bueno, quiero decirte esto, todo es cuestión de perspectiva. No podemos creernos de esos pasadizos, y quiero aprovechar a poner un paréntesis. No te creas todo lo que ves en internet. No te creas todo lo que ves en Facebook, no te creas todas esas mentiras que se ponen de vidas perfectas y maquilladas. No te creas que la vida es de esa manera, porque el día que comenzamos a creer y comenzamos a compararnos con otros, comenzamos a perder, porque perdemos la visual, porque perdemos el objetivo por el cual tú y yo estamos aquí. Así que fíjate nada más que interesante, todo tiene que ver con ese cambio de perspectiva, y alguien que nos puede platicar de ese cambio de perspectiva de una manera radical es el apóstol Pablo, quien escribió algunas cartas estando en la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, y también una carta a Filemón. Hoy partes importantes del Nuevo Testamento. Y entonces quiero que vayamos a Filipenses, una de las cartas que escribe Pablo directamente desde la cárcel con su amigo, con su seguidor, está justamente con Timoteo. Y las cárceles no eran de la misma manera como las conocemos hoy. Esas cárceles eran totalmente diferentes, eran muchísimo más complejas, había muchísimo más violencia, había un índice de mortalidad altísimo. ¿Por qué? Porque no había normativas al 100%, no eran como las que conocemos hoy en día. Así que no estoy minimizando las cárceles de aquí México ni en ninguna zona del país y fuera del país, solamente digo que había una condición todavía muchísimo más desordenada y muchísimo más violencia dentro de estos mismos lugares. Entonces, mira lo que dice Pablo en medio de esa cárcel, donde no estuvo una semana, no estuvo un mes, estuvo varios años ahí encerrado. ¿Por qué? Por el simple hecho de buscar conectar el corazón de las personas a Jesús en muchas ocasiones. Y mira qué es lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Por qué? Porque todo sirve. Porque Pablo está diciendo que en medio del pensamiento popular, que en medio del pensamiento humano, él está más interesado en el evangelio, en las buenas noticias, en la salvación de las personas. Y no solamente eso, sino que las cosas han sido para bien, que humanamente podríamos creer que es lo peor y que Pablo estaría amarrado, que estaría literalmente inmovilizado para compartirle a otras personas, y es lo opuesto. Pablo está contento, Pablo está alegre de saber que ahora tiene una audiencia gigantesca que le puede estar escuchando, y que de ninguna otra manera él habría podido estar ahí de no haber sido por esas mismas notas falsas que le habrían levantado y por esos juicios que le habrían puesto, ¿no? Entonces, Dios utiliza las cosas difíciles humanamente hablando para nuevamente transformarlas en cosas hermosas, en cosas bellas y en cosas que puedan llevar bendición a muchísimas
otras personas. ¡Qué ejemplo tan tremendo! Si le pudiéramos preguntar a Pablo, así como a José, como a Daniel, como a Noé, seguramente él nos diría, todo sirve, todo tiene un propósito y nuestra vida es una pieza dentro del rompecabezas gigantesco que Dios tiene en mente. El asunto es, ¿vamos a ser obedientes o vamos a tratar de hundirnos en nuestras propias complicaciones, buscar solamente culpables, buscar echar tierra a todos lados? ¿O vamos a ser una iglesia valiente? ¿O vamos a hacernos responsables de lo que nos toca? Y continuamos leyendo en Filipenses capítulo 1, versículo número 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, es decir, en todos los guardias, en todo ese equipo de cuidado hacia los presos y a todas las demás personas. Es decir, que Él ha sido bendición en la vida de otros, y esas otras personas, como un buen río que lleva agua a muchísimos lugares, han sido un ejemplo y han estado haciendo lo propio. No se han quedado callados. Es decir, las cadenas no han limitado las acciones y el pensamiento objetivo que tiene Pablo. Pero ¿cómo ocurrió absolutamente todo esto? Con un cambio de perspectiva. Solamente así vamos a entender. Porque muchas veces creemos que la vida termina aquí. Y no es así. Cuando partimos de este mundo apenas comienza la vida, y esa es la fe que nosotros tenemos, y no porque sencillamente alguien nos lo haya enseñado, sino por un hecho, por un evento en donde descansa toda nuestra fe, que es el evento y el hecho de la resurrección. En cualquier creencia, en cualquier ideología, en cualquier pensamiento, encontramos múltiples ideas, pero nunca que alguien haya vencido a la muerte, y ese solamente es Jesús. Así que Él pensó en ti y pensó en mí en medio de esa cruz del Calvario. Entonces mira, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un plan para ti, y en ese plan te dice que todas las cosas que estás viviendo o las cosas que viviste en tu pasado pueden servir. Entonces imagínate una persona que en casa tal vez sufrió violencia, que atravesó días muy grises, que hubo alguna condición de violación en la familia, que hubo alguna cuestión difícil y caótica humanamente hablando. ¿Cómo eso puede transformarse en un ungüento para ayudar a alguien años después que también atravesó eso, a una persona menor, y decirle, yo estuve ahí? Y he visto cómo Dios obra en medio de estas circunstancias. Así que mira nada más la respuesta de Pablo. Todo sirve, todo ayuda para bien si nosotros decidimos confiar en nuestro Dios. Así que tú y yo tenemos que hacernos responsables. Tenemos que dejar de echar culpas, porque esto es bien interesante. Normalmente cuando encontramos a algún culpable, nos sentimos como si hubiéramos aligerado la culpa, pues nos sentimos como si la carga fuera muchísimo menor. Y dicen justamente que las alegrías compartidas aumentan, pero también las desgracias, cuando son compartidas con más personas, se aminora ese estrés. Entonces, tenemos que hacernos responsables de lo que decidimos en el pasado, y debemos de entender que las decisiones que tomamos en el pasado eventualmente se convertirán en nuestro presente. Y efectivamente, por supuesto, van a estar en nuestro futuro, van a aparecer en nuestra vida. Así que de ahí la responsabilidad de estar eligiendo bien, de pensar bien, de caminar bien, de hacer las cosas de una manera distinta, no para agradar a las personas, sino pensando que es Dios a quien tenemos que agradar y en quien tenemos que estar descansando. Así que vamos a hacernos responsables. Y quiero decirte una cosa más: fijar tus ojos en Dios te dará esperanza en los momentos más duros. Te dará esperanza cuando la vida parezca que se está desmoronando. Fijar tus ojos en Dios te ayudará a mirar encima de la cisterna, te ayudará a estar firme en quien has creído cuando vengan los fosos de los leones económicos, en la familia, en el trabajo, con múltiples circunstancias. Fijarte en Dios, tus ojos en Dios, te dará esa esperanza que tanto has soñado. Porque tú y yo necesitamos tener esperanza, tenemos que descansar. Semanas atrás hablábamos de la importancia de descansar en nuestro Dios, en aquel que quiere darte una segunda oportunidad. Y mira, segundo punto importantísimo. Quiero que lo leas por favor conmigo allá desde casa. No seas
esclavo de tu contexto. Y esto es un aspecto que a muchas familias y a muchas personas les viene aquejando día con día. Muchas personas dicen, es que yo viví así, es que en mi familia pasé todo este tipo de circunstancias, es que mis problemas, si los conocieras, me entenderías. Y claro, todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos, todos estamos incluso hoy mismo batallando con cosas, todos lo tenemos, pero no podemos ser esclavos del pasado. No podemos permitir que ese pasado doloroso aparezca en tu presente y te robe la tranquilidad del hoy. Tenemos que mirar más allá de ese mismo día. No seas esclavo de tu contexto. Y con esto no te quiero decir que, no, pues es que las personas que nacieron con mejores oportunidades económicas, porque no, el tener muchos recursos, el tener mucho dinero, no te da principios y no te da valores. Lo mismo, el tener pocos ingresos y el tener pocos recursos tampoco te da principios y te da orden y te da educación. No, sencillamente es una cuestión y una decisión personal. Entonces no podemos ser esclavos de ese mismo contexto. Así que te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu situación actual? ¿Cuáles son esas circunstancias que hoy te están aquejando? ¿Estás en medio de un conflicto en casa? ¿Estás en medio de una incertidumbre tremenda que no te deja respirar? ¿Estás en medio de una cuestión de despedirte de alguien a quien tú amabas y esa es tu situación que no te deja estar avanzando? Déjame decirte que Dios puede transformar esas heridas en algo maravilloso y Dios quiere utilizar esas heridas en algo que pueda ser de utilidad para el extendimiento de su obra y que más personas puedan verle a Él a través de tus decisiones. ¿Cuál es tu situación actual? Y déjame compartirte que en la casa, allá en tu casa también, que estamos allá en Tequisquiapan, Ania, mi esposa y yo nos gusta tener algunas plantas, algunas bonitas macetas y allí en la casa hace poquito, bueno, no tan poquito, ya un par de meses, mi mamá nos regaló una planta de duraznos, un árbol de durazno. El mismo árbol de durazno había estado allí en la casa de mis papás por años, de verdad, no te miento, tal vez 4 o 5 años en una misma maceta. Pero lo curioso es que cuando la sacamos de esa maceta, la rompimos, le hicimos su rodete, le pusimos el mismo fertilizante, en cuestión de semanas se comenzó a notar ese crecimiento y a los meses ya estaba en una altura, yo creo que por lo menos 3 o 4 veces más, porque estaba limitado a su mismo contexto, estaban limitadas esas raíces. ¿Será acaso que tus raíces están limitadas a una maceta económica, una maceta de influencia, una maceta de problemas? ¿Qué es eso que te está limitando? Tú y yo no podemos ser esclavos del dolor y no podemos ser esclavos del pasado. Y mira que dice el Salmo capítulo 138, versículo número 7, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¡Qué maravilloso! Es Dios diciendo, yo estoy aquí. Es Dios diciendo, yo no me he olvidado de mis planes. Es Dios diciéndote, eres importante y te amo. Es lo que está diciendo Dios en medio de esto. Si anduviera yo en medio de la angustia, todos hemos estado en medio de la angustia y el que diga que no estaría mintiendo, pero es Dios diciendo que Él está en medio de ese contexto difícil que tuviste, que de hecho nunca has estado solo, aunque lo llegues a sentir de esa manera, nunca te has soltado, pero necesariamente las cosas con Dios son diferentes. Las cosas con Dios se cocinan a fuego lento, llevan su tiempo. ¿Por qué? Porque Moisés nunca hubiera estado preparado para estar al frente de la batalla. Moisés nunca hubiera estado preparado de no haber sido por 80 años en el pasado que lo estuvieron ayudando a bajar ese furor, a bajar esa ira y ahora ser ese líder en el que se convirtió. José no estuvo preparado de la noche a la mañana para perdonar a sus hermanos que lo vendieron. Noé no estaba preparado en algún momento y tú y yo a veces no estamos preparados. ¿Y cómo Dios puede dar más responsabilidad o más bendición a nuestra vida si no somos fieles en lo poco? Y ahí el punto medular. Tenemos que ser fieles en lo poco, tenemos que entender que Dios no nos ha soltado. Y mira esto que nos alienta de manera increíble. La situación que estás viviendo te puede catapultar al propósito que Dios tiene para tu vida.
El propósito que Dios tiene para tu vida es de que seas de bendición para otras personas, que seas de ayuda para otras personas, es que tú puedas llevar ese mensaje de buenas noticias. Ese es el propósito de tu vida y de mi vida. Y el punto número 3, si estamos llegando a la parte final, necesitamos actuar con integridad. Y la integridad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. ¿Cuáles son esas páginas que visitamos cuando nadie nos está viendo? ¿Cuáles son esos pensamientos que tenemos de manera oculta? ¿Cuáles son esos hábitos peligrosos que nos tienen hoy con esa intranquilidad, que nos impiden crecer como ese árbol de durazno, que son esa maceta que nos impide seguir echando esas raíces firmes? ¿Cuáles son esos hábitos? Así que necesitamos actuar con integridad. Necesitamos entender que las cosas con Dios son diferentes, que no importa si tal vez alguien se burla de ti, alguien te dice las cosas que tú tendrías que hacer y que alguien quiere derramar y vaciar su ideología, su pensamiento en ti. Pero si tú sabes que las cosas con Dios y en esos pensamientos no están bien y decides poner un alto, eso es integridad. Y mira qué dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 19, verso 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Fatuo es ese que anda alardeando, que anda presumiendo, que anda haciéndose de un comportamiento y una actitud mayor y mejor que el de todas las demás personas. Y Dios dice, es mejor la integridad, es mejor tener principios. Es mejor ser una persona que depende de Dios cuando la vida no se torna como quisiera y en su momento decir como como Job dijo en algunas palabras más o menos, solamente agradeceremos a Dios de las cosas buenas y no de las malas, parafraseándolo. Así que tú necesitas y yo necesito hacer lo correcto y dejar los resultados a Dios. No importa si alguien te está viendo o no importa si todos están ahí presionándote, tú tienes y yo tengo que hacer lo correcto, entendiendo que todo es para honrar a Dios, que de nosotros va a depender también incluso la fe de esas siguientes generaciones, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de actuar, de nuestros principios, de nuestro acompañamiento hacia los que no conocen a Dios, de nuestra tolerancia. De eso dependerá quizá que otras personas puedan conocer más a Dios por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestra integridad, por supuesto. Así que todas las cosas ayudan a bien, todo sirve con Dios. Dios va a cambiar eso malo y lo va a transformar en algo bueno si tan solo somos obedientes, si tan solo cambiamos la perspectiva, dejamos de buscar culpables y aprendemos a tener una vida con integridad. Dios va a utilizar todos esos elementos que te han lastimado para transformarlos en algo bueno. Y fíjate esta imagen que está apareciendo ahí en tu pantalla. Hace, yo creo que unos 3 meses tal vez, nos fuimos al cerrito que está por allá en Tequisquiapa, nos llevamos allá a la perrita, Ania, otra vez mi esposa y yo salimos a caminar, a hacer un poquito de ejercicio, y era una temporada de sequía, una temporada de ese calor así fortísimo en todos los aspectos. Y nos llamó mucho la atención esta misma ilustración que está apareciendo ahí en tu pantalla. Es una hermosa flor, es básicamente una plantita con unas flores color rosa que está creciendo en donde aparentemente no había absolutamente nada, en una sequía, en una cuestión de calor totalmente inaguantable, y estaba ahí creciendo poco a poco, y nosotros pudimos y agradecimos a Dios por tenernos en ese mismo lugar, por hacernos a nosotros mayordomos de su creación y por disfrutar de todo lo que Él permite en nuestras vidas. Y esto que está apareciendo en pantalla tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia es florecer en medio de las desgracias, es utilizar esos elementos malos y pedir a Dios que los transforme en algo que puede ir formándonos. ¿En dónde estarías tú si Dios te hubiera concedido todo lo que le pediste en el pasado? Seguramente ya nos hubiéramos destrampado. ¿Dónde estarías tú si nunca hubieras atravesado esas pruebas? ¿Dónde estaría tu madurez? ¿Dónde estaría tu crecimiento? ¿Dónde estaría tu fe? En algo que ya sabes que va a ocurrir. Por eso es que Dios quiere cocinar nuestra fe a fuego lento y quiere que nosotros aprendamos que necesitamos estar listos y preparados antes de que llegue algo más
a nuestras vidas. Y como esta hermosa planta, como esta hermosa flor que está apareciendo en pantalla, que podamos florecer en medio de las tempestades. Así que familia, amigos, gracias por acompañarnos en este tiempo de fe, esperanza y amor, en donde queremos que estas cosas terribles puedan convertirse en elementos benéficos para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa, para todos. Así que gracias por prestarnos este maravilloso tiempo a todos, gracias por sus comentarios, gracias por compartir estas transmisiones. No se desconecten porque todavía vamos a cantar y después de ello tendremos algunos anuncios que nos darán más dirección como iglesia, como familia, y nos vemos hasta la próxima.